La gracia de Jesucristo sea con todos mis benditos hermanos que ya se encuentran presentes en esta bendita noche. Me siento orgulloso por estar reunidos puntualmente con cada uno de ustedes y principalmente porque el día de hoy vamos a tomar un tema especial, el cual espero que todos puedan aprovecharlo porque estamos en vísperas, digo vísperas de meses, un mes, 2 meses, la fecha no interesa. Esto es de acuerdo a cómo Dios le inspire al apóstol de Jesucristo. Aquí en el banner puse: bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Quiero iniciar a saludar a mis hermanos. Por cierto, ya muchos han estado desde muy a temprana hora, a quienes ya les saludé por escrito. Y primeramente quiero saludar a la hermana, al hermano Manuel Cadena. Dice: la paz del Señor, hermano, Dios le bendiga, así sea. El Einar de la misma forma también dice: la paz del Señor, aquí hermano Santiago, aquí atento, cuando usted comience, Dios le bendiga, saludos desde Panamá. No falta nuestro hermano Inar desde Panamá, que frecuentemente está con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Socorro Martínez de la misma manera dice: saludo hermano desde Norte Carolina. Dios le bendiga, hermana Socorro, bienvenida. Josué Gómez dice: la paz del Señor a todos, saludos desde el sur de Carolina. Otro más hermano de Carolina, Dios le bendiga. Maite Bravo también de la misma manera, Dios le pague, hermano. También tenemos Ángel Francisco, dice: ya en espera desde Guerrero, un saludo hasta Guerrero. Dice la hermana Esther: la paz del Señor a todos los hermanos presentes, Dios los bendiga, hermano Santiago, Dios le pague, amén. Ángel Torres: la paz de Dios, hermano Santiago, estaremos al pendiente, Dios le bendiga. Manfred Cruz dice: la paz del Señor, un saludo desde Miami, Florida, Dios le bendiga, hermano Manfred Cruz. Maite Bravo dice: la paz del Señor a todos mis hermanos, un saludo santo desde el puerto de Veracruz. Un saludo a ese hermoso estado fructífero en el ámbito evangelístico. Un saludo hasta ese hermoso estado. Eden López dice: la paz del Señor, hermanos, Dios lo bendiga, hermano Santiago, un cordial saludo. Bien recibido su saludo, hermano Eden. Inar dice: la paz del Señor, hermano Santiago, saludos desde Panamá. Sí, hermano, Dios le bendiga, un abrazo grandemente. Ruth Álvarez de la misma manera, saluda, Dios le bendiga. Danavis, un saludo, mi hermano Danavis, ya no te había visto por aquí, pero eres bienvenido a tu canal. Alexander Cruz dice: la paz del Señor, hermano Santiago, un saludo desde Richmond, Virginia, Dios lo siga bendiciendo. Como mis materiales de Richmond. Bien, un saludo hasta Richmond. Elidia Abel Abrego también aquí está, bienvenido. Ruth Álvarez, aquí como siempre unidos con ustedes, amén. Rafael Macías: la paz del Señor, hermano Santiago desde Fresno, Dios le bendiga, Fresno, California, bendiciones. Gilberto: la paz del Señor, hermano, que ya están sintonizados, Dios los bendiga, así sea. Tiquio, hermano Tiquio, bienvenido a tu programa desde Córdoba, siempre allí, un saludo hasta Córdoba. Liliana, de la misma manera, Bizarro, Dios le bendiga, desde North Hollywood, Dios le bendiga, bienvenida. Sandra Prieto, que es una de las hermanas que no falta, la paz del Señor, hermano Santiago, y a todos mis hermanos en la fe, un abrazo desde Texas, Dios le bendiga. Ahí está ya. Luis Peña también dice: Dios le bendiga, ya llegué, bienvenido. Dios les bendiga, dice Sandra. Zulema Granados, aquí estoy, Dios le bendiga. Y Zulema Granados dice: Danavis, te he extrañado. Ya viste, Danavis, que no solamente soy yo, sino también Zulema. Dios le bendiga. Dice Danavis Push: Dios le pague, lo que pasa es que ya abrí mi canal llamado Un Camino de Luz. Pues luego nos lo comparte para también estar en sintonía. Dios le va a bendecir mucho, hermano Danavis. Dios le pague por informarnos. Juan Carlos Tristán dice: la paz del Señor, Dios le bendiga, saludos desde Minnesota. Hasta allá, un hermoso saludo hasta Minnesota. Tommy Ramírez, aquí está el hermano Tommy Ramírez,
que se adelantó el día de hoy con un super chat que acaba de enviar. No lo pueden visualizar, pero el hermano Ramírez se adelantó con un super chat. En este momento lo felicito y así cumplo también con las políticas de YouTube. Por cada aportación que se haga es necesario mencionarlo al público. Danavis Puz, aquí está. Dice LDM Laye, amén hermano. Dios le bendiga desde Facebook. Muy bien. También tenemos a Nimsi Love, que no falta nuestro hermano. Dios lo bendiga. Así sea, hermano. Muy bien. Y también así es como rápidamente, habiendo usado 6 minutos para saludar a mis hermanos, el resto los saludaré después de la transmisión, como lo suelo frecuentemente hacer. Muy bien. Vamos entonces a empezar este importante tema. Digo que es importante porque estamos a unos 2 meses donde probablemente la Santa Cena se podría llevar a efecto en nuestro favor. Y digo 2 meses porque yo no soy el que determino. Aquí el que determina es Dios en la inspiración a su santo apóstol Nazón Joaquín García. Pero sí, llevándonos por lo que pues hemos visto y hemos experimentado, el 14 de agosto se ha llevado frecuentemente a cabo la Santa Cena. Bien, es aquí donde quiero centrar el punto importante, es respecto a la fecha donde el mundo nos critica. Desde Ecuador, el Melaye, sí es la primera vez que lo veo conectado desde Facebook. Dios le bendiga, hermano, y un saludo enorme hasta Ecuador. Muy bien. Entonces, Micaela, sí es cierto, un saludo a la hermana Micaela, que desde muy a temprana hora está conectado. También Carmen Sabadúa, desde Tuxtla, Dios le bendiga. Bien, les decía, hay falsos que nos atacan pues duramente, pero pues nos hacen más inmunes, porque aquí hay suficiente doctrina, lo que no hay es tiempo para aclarar punto por punto, porque ya ven, apenas a Mopar lo traigo aquí comiendo de la mano, así como un caballo cuando se le pone cierta sustancia y ahí está comiendo. Cada en vivo que hago, no lo duden que ahorita también esté presente, porque pues le llamo la atención y mis temas trata él por ahí de refutarlos, pero ya habrá tiempo para poder exhibirlo, pero ahora no, ahora este tema muy importantísimo. Es un tema que en las Santas Cenas algunas veces los hemos escuchado, pero hoy quiero pues compartir con ustedes cómo está esa temática respecto a las fechas. ¿Cómo ha sido eso de que la Santa Cena se haya llevado a cabo en diferentes fechas? Por eso es que aquí yo les había puesto preguntas. ¿En qué fecha Cristo y el apóstol Pablo celebraron la Santa Cena? Celebramos la Santa Cena el 14 de agosto por ser el día de nacimiento del apóstol Aarón Joaquín. Solo en agosto celebramos la Santa Cena. En el siglo XX y en el siglo XXI, ¿en qué fecha fue celebrada la Santa Cena? Son preguntas que yo dejo aquí para que cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad de poder razonarlas. Es así como suelo hacerlo en este momento. Un camino de luz, dice por aquí, ha de andar husmeando y escondidito. Sí, no tiene el valor suficiente, por eso es que se cambia de cuentas, pero sí está al pendiente de mi tema. Déjenme decir que ya, según él refutó, cometió graves errores en la refutación de un video que hizo de 15 minutos. Le recortó la tercera parte del video y lo dejó en 2/3 partes, es decir, en 10 minutos. Dice, es que cometí un error, pero el hombre se le olvidó recortar donde estaba el error y creo que recortó la parte que probablemente estaba correcta
y dejó las 2/3 partes del video, las 2 partes donde están incorrectas. Pero, ni modos. Se metió a refutarme y ya habrá un momento en que tomaré para atenderle su video y refutarle como conviene. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, seguimos. Cristóbal González hace un apoyo de 50 pesos. Bienvenido este super chat, hermano Cristóbal González. Dios le pague. Es la segunda persona que veo, o la cuarta persona en moneda mexicana. No sabía. Para los que me habían preguntado que si se podía en moneda mexicana, aquí estamos viendo el apoyo de nuestro hermano Cristóbal González. Dice: la paz del Señor, hermano Santiago. Saludos desde Tampico, viajando a Guadalajara. Dios lo bendiga y lo guarde. Dios le pague por su super chat, hermano Cristóbal González. Dios le pague por ese apoyo y aprecio fraterno. Dios le multiplique. Bien, entonces estaba comentando que es necesario que veamos y analicemos a la luz de la Biblia. Primero, quiero leerles un poco de historia. A los 85 conexiones de YouTube que están ya en este momento y a las 25 de Facebook, sean bienvenidos en este momento. Arrancamos con el tema con la ayuda del Señor. Sugiero de su atención, ya saben lo que se puede hacer. Si alguien de pronto viene a interrumpirlos, les sugiero que ya no discutan con él. Saben lo que tienen que hacer los administradores, simplemente eliminarlos para que no vayan llorando a la fiscalía de que les hablamos como hombres, con rigidez. Así como dice el Espíritu de Dios en boca del apóstol Pablo: pórtense varonilmente. Y cuando nos portamos varonilmente, estos salen llorando. Así es que ya no discutan, es mi sugerencia. Mejor bloqueenlos y listo. Muy bien. Quiero iniciar con esta parte de la historia. Dice: la primera Santa Cena en 1931. Tomen dato de esto. ¿Cuándo fue? Principalmente lo digo por los hermanos nuevos que de reciente ingreso han llegado con su bautismo. La primera Santa Cena, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se llevó a cabo la primera Santa Cena? Dice la historia, en 1931. No hay un dato que se haya hecho más antes, porque la primera alma que creyó el 6 de abril de 1926 fue la hermana Elisa Flores, por lo que se dedicó el apóstol de Jesucristo a trabajar y a predicar. A eso me refiero, a trabajar, no a un oficio específico, sino al trabajo evangelístico. Muy bien. Entonces, la primera Santa Cena que se lleva a efecto fue en 1931. Dice: se llevó a cabo como se pudo hacer en el pequeño espacio que tenía alquilado en las inmediaciones del cuartel Colorado, llamado así en virtud de que originalmente estaba todo pintado desde ese color, donde estaban acantonados entonces los soldados mexicanos destacados en la región. Pero la segunda Santa Cena, en 1932, en aras de más espacio, se hizo a campo abierto en un lugar apartado en las faldas del Cerro del Cuatro, al sur de Guadalajara. Estos datos son muy necesarios porque de pronto los ajenos, bienvenido a Angelina Martínez de California, porque sucede que los que no son de nuestra iglesia quieren venir a poner en orden, quieren venir a informarnos. ¿Y dónde la han visto? Así no es el asunto. Aquí los que tenemos el derecho en primer lugar de considerar nuestra historia somos los miembros de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, no los falsos, ni mucho menos los ex, que algunos de ellos ni leer saben, otros saben un poquito, pero no dejan de ser analfabetos, entonces, o analfabetas. Pero es necesario que tomemos dato de ello. Las primeras dos Santas Cenas, la primera en 1931, ¿dónde? ¿En qué espacio? Ya lo leí, en el espacio alquilado. La segunda Santa Cena fue en 1932, ¿dónde?
en las faldas del Cerro del Cuatro, al sur de Guadalajara. Es decir, para los que conozcan geográficamente, es en Tlaquepaque, junto al municipio de Guadalajara, entre Tlajomulco y Guadalajara. Así es como tenemos esta bella historia de amor. Bien, la tercera Santa Cena tuvo lugar un domingo 3 de septiembre en 1933 en un lugar más original, la isla llamada de Mezcala, frente a la población de dicho nombre, en el interior del lugar de Chapala. Tomen nota de esto, no era el 14 de agosto. Ese dato hay que tomarlo mucho en cuenta porque en lo consecuente vamos a analizar de que el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González, nació en ese mes del 14 de agosto. Y los falsos dicen que nosotros hemos venido celebrando la Santa Cena, hablando colectivamente de nosotros. O sea que la iglesia, dicen ellos, desde que empezó la iglesia, la luz del mundo, adoran a su apóstol y hacen la Santa Cena el 14 de agosto porque cumple años su líder y lo adoran de esa manera, con esa festividad. Se reúnen los 14 de agosto para adorarlos. Y que por eso, con ventaja, el apóstol Aarón, el apóstol Samuel y el apóstol Nazón han celebrado Santa Cena los 14 de agosto. Por esto me vi en la necesidad de hacer la pertinente aclaración para que veamos. No es cierto. Todas las Santas Cenas que se hicieron desde 1931 hasta el 43 no se hacían el 14 de agosto. Continuó. Se hacían el 31, al principio se hacía el 31 de diciembre y luego se hizo un domingo, hablo de la tercera Santa Cena, se hizo un domingo 3 de septiembre, para que vean, la fecha es lo de menos, sino la autoridad con la cual se sella ese hermoso evento sagrado, ese oficio tan sagrado. Entonces, fechas, 31 de diciembre, otra fecha, 3 de septiembre en 1933. Esto es para responderle a aquellos que dicen que siempre nuestra iglesia ha tenido santas cenas en el 14 de agosto. Dice la historia, la razón no fue una excentricidad turística, sino esta en un sitio donde se pudiera realizar su culto sin interferencias, escarnios o agresiones. Asimismo se encuentra cerca de Ocotlán, también en la ribera del lago, donde, como dijo, cuando había nacido un poco una delegación de la iglesia que ya empezaba a crecer. A dicha isla se le da también el nombre de Presidio, por los restos de una fortificación de donde data la época de colonia española, en la cual solía hacerse en tiempos antiguos en cuanto a soldados razonablemente bien armados, pero en este momento estaba del todo abandonada. El lugar tiene renombre también porque ahí se fortificó un contingente de indios rebeldes entre 1812 y 1816, a los que no pudo someter el gobierno español y prefirió pactar con ellos y hacerlos importantes. Viene un dato muy importante que me gustaría que lo guardaran, porque se acordarán que vino un viejito barbón de Italia hace años. Yo era muy nuevo en la iglesia y recuerdo que había un viejito con una barba así muy larga. Ustedes se acordarán. Se llamaba Flaviano Amatuli Valente. Se me quedó el nombre del viejito. Este señor cometió graves errores al hacer su amarillista información. Dice el historiador José María Muría, el hecho de que se llame Presidio desorientó al tal Flaviano Amatuli, entusiasta detractor de la luz del mundo, del que ya se ha hecho mención, y partió de esta estancia en las ruinas del Presidio para decir que, ante la ausencia de seguidores, Aarón iba a predicarle a los presos. O sea, cómo Dios entrega a los mismos soberbios jerarcas católicos
los entrega en las manos del apóstol de Jesucristo. Este hombre venía, dizque muy preparado, y vino a salir con este semejante tontería de que el apóstol de Jesucristo se iba a predicarle a los presos en la isla del Presidio debido a que no tenía seguidores. Qué poco conoce este italiano señor jerarca católico. Vergonzoso fue su estado al opinar algo que él no conocía. Dice Sara Carrillo, la paz del Señor más antiguo, un fiel soldado de Jesucristo, Dios le bendiga siempre. Amén, hermano. Y usted también es de la misma manera. Todos los que estamos conectados en este momento, los que somos de la iglesia, somos quienes estamos haciendo historia, unidos en defensa de la elección, así como dice el encabezado izquierdo superior. Dice Manuela, cuando fueron a la isla del Presidio, y este sí me interesa ponerlo, dice Manuela, cuando fueron a la isla del Presidio, fueron solo 2 barcas e iban cantando todo el himno. Efectivamente, así es como lo dice Manuela. Iban cantando el himno. Como el himno de maestros encrespan las aguas, iban cantando cuando iban en estas 2 barcas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vean que muchos de mis hermanos conocen esta historia excelente, pero yo lo enfatizo por nuestros hermanos que son de reciente ingreso. Saludo a los 110 conexiones de YouTube y a las 30 de Facebook. Sean muy bienvenidos. Ángel Francisco Ventura aporta. Dice, tengo su librito de Amatuli Valente ya afinado. Oh, ya murió el señor. Y la contestación que hizo un hermano, excelente. Sí, yo también me acuerdo de esos libritos amarillos. Muy bien. Así es, dice Zulema Granado, el número 1 enemigo de la iglesia, ese demonio Amatuli, así es. Y Mopar le hace segunda. En aquel tiempo el Vaticano tenía al mejor desorientador, era Amatuli. Lástima que yo era nuevo en aquel tiempo. Hoy nos han mandado, según ellos, la mejor carta y es al Mopar. Pero ahora sí, estoy preparado y no como cuando estaba yo con 1 mes o 2 meses de ingresado a la Iglesia de Jesucristo en el año 90. Bien, dice Argelio, dice el difunto Fabiano, más bien era Flaviano, Flaviano Amatuli Valente, que hacía debates actuados, es muy cierto. Es cierto, Luis Peña, Flaviano Amatuli hacía sus programas con actores. Así es. Pues imagínense semejante tontería que vino a redactar que el apóstol Aarón, como no tenía seguidores, en ese año de 1933 se fue a predicarle a la isla del Presidio, solo porque dice del Presidio. Se le fue a predicarle a los presos. Es la tontería más grande y lo bueno que le está contestando otra persona que no es de nuestra iglesia, y me siento honrado con mencionar al doctor José María Muría, un doctor, un historiador excelente. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo que el torito, dice Luis Peña, así es, lo mismo que el toro. Dice, no llegaron, los tomaron presos porque en ocasión de la... ok, a ver qué dice Ismael Castañeda. Dice, en esa ocasión de la Santa Cena, en la isla también el hermano Aarón se regresó porque un grupo de hermanos no llegaban y los tomaron presos por causa de la intolerancia religiosa. Así es, hermano, había mucha intolerancia. No me voy a detener en ello, solamente porque viene un tema muy importante. Ahorita estoy usando la historia de un librito, de un libro muy importante, pero voy a usar otro libro importante que es la Biblia y no deja de ser historia. Y quiero aportarles datos importantes. Pero dejemos a este equivocado señor que ya está muerto, porque quiero mencionar otros puntos que son muy necesarios. Al año siguiente, en 1934, ya se disponía de la muy mencionada finca de la calle 46. Vean a dónde se hizo la siguiente Santa Cena, ya no en la isla del Presidio como en el año 33, ahora en el año 34 en la calle 46 del sector Libertad de Guadalajara. En 1935
dice, se hizo ya en toda esa calle, bueno, en parte de esa calle, dice, con aspiraciones fue celebrada la cena en la calle 12 de octubre, 824 del barrio que se llama oficialmente San Antonio. La parte álgida, la parte más emocionante que tienen que ustedes notar, digo yo así lo considero, dice, en 1943 cambió la fecha por el 14 de agosto. Vean, hasta cuándo empezó a celebrarse la Santa Cena con la fecha del 14 de agosto, dice el historiador José María Muría, que fue a partir de 1943, cuando se cambió la fecha, diferentes fechas, y estableció el apóstol de Dios a que se hiciera en 1943. Muy bien, vamos entonces. Dice Jorge Alberto Fernández Vilches, de la paz, señor hermano. Amén, hermano Vilches, bienvenido. Bien, este dato no lo pierdan de vista. ¿A partir de cuándo se hace la Santa Cena, la fecha del 14 de agosto? A partir de 1943. ¿Por qué razón? La razón es porque, dice, además, porque participaron por primera vez delegaciones de otros lugares de la República Mexicana y luego empezarían a llegar fieles del extranjero. Entonces, ¿por qué se hacía ya en el 14 de agosto? Porque se aprovechaba debido a que los hermanos, mientras los que vivían aquí en el estado de Jalisco y sus alrededores empezaban ya a festejarle el cumpleaños al varón de Dios, Aarón Joaquín, y traían algunos regalitos, pues pequeñitos, de acuerdo a su capacidad, a su solvencia financiera, pero cuando empezaron a multiplicarse iglesias de otros estados de la República, se hacían dos reuniones, una que se hacía en septiembre o en diciembre, pero también empezaban a venir el 14 de agosto y el varón de Dios, para no ser una carga y aunque él les decía que no se presentaran, que no vinieran en su cumpleaños, de todas maneras la iglesia tenía una gratitud muy enorme, por lo que el varón de Dios fusionó las fechas para que no vinieran dos veces a Guadalajara. Lo que hizo fue cambiar la fecha, ya no hacerla en diciembre, ya no hacerla en septiembre, y la cambió al 14 de agosto, al día en que había una grande reunión, porque sucede que cada día venían más hermanos de diferentes lugares a compartir algún alimento o a pasar el momento, el día, la fecha del cumpleaños del apóstol Aarón en esa fecha o en ese aniversario. Por eso los siervos de Dios son así. Cuando ven que hay un espacio más de reunión, lo aprovechan para darle la gloria a Dios. Siempre, siempre. Cualquier cosa material, fecha de eventualidades materiales, lo utilizan para darle la gloria a Dios. Lo vimos como lo hizo el apóstol Samuel y como lo hizo el apóstol Aarón y actualmente el apóstol Nazón Joaquín García. Bienvenida, Pamela. Dice, así fue, hermano Santiago. Amén, así es. Dice, somos luz, hablando con la verdad, la paz, ya llegué, hermano, a la orden y atento a su explicación. Son dos, hermano Vilchis y el hermano Somos Luz, hablando con la verdad. Yo pensé que era el hermano Vilchis también, o ya me confundí, pero igual, bienvenidos todos los que vienen hasta este momento. Dios les pague. Bien, ahora, cierro la parte histórica del doctor José María Muría. Ahora voy a la otra historia, a la que conocemos como una historia más antigua. Bien, ahora, como ya oyeron entonces, que nadie les cuente por allá afuera, que nadie les cuente cuál es la historia de nuestra Santa Iglesia. Aquí estamos nosotros para recordar y poner orden respecto a lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dice Manuela, creo que se hacía en la Santa Cena en julio. Dice Adiel Barbosa de la Ciudad de México.
Fidel Luna, con mucho gusto, escuchando en familia, Asiático Kazu, que Dios le bendiga. Dios le pague, hermano Fidel Luna, hasta que lo veo también conectado, por lo menos desde Facebook. Bien, de Xicotepec, Puebla, Roberto, bienvenido. Ahora vamos a la parte histórica. Entonces, en virtud de que hemos visto, siendo honestos, la Santa Cena no se ha festejado en una sola fecha. Se ha hecho en diciembre, se ha hecho en septiembre, se ha hecho en agosto, en enero, en febrero, y se puede hacer de acuerdo a como Dios le inspire a su santo y actual apóstol. Se puede hacer en la fecha que Dios lo determine. No hay una fecha exacta para celebrar la Santa Cena. Se puede celebrar en la fecha que el apóstol de Dios gire instrucciones superiores. Se puede hacer en el lugar donde el apóstol de Dios, en el lugar donde el apóstol de Dios girara instrucciones superiores, y se puede hacer como él lo dirija, como él lo ordene, como él lo autorice. No hay lugar, no hay fecha, no hay grupo específico, no hay nombres de ministros especializados para quien diga, yo nada más puedo oficiar la Santa Cena. No. El apóstol de Jesucristo puede nombrar a cualquier pastor del Consejo de Obispos o a cualquiera de ortodoxia, a cualquiera de oficios sagrados o a cualquiera de el ministro que sea, pastor, diácono, obrero encargado, misionero. No hay nada que pueda coaccionar la voluntad del apóstol excelentísimo Nazón Joaquín García. Así lo tenemos bien definido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ok, muy bien, hermano. Bien, entonces, no hay fecha, eso que quede bien claro. Para los que van a recortar mi video, para el Mopar, al mofador que ya le gustó mis videos, no hay fecha específica. Tampoco en esta historia, el de la Biblia, tampoco. No hay fecha. Vamos a ver en qué cuándo se hizo la fecha en pues memorable de la Santa Cena en el siglo I. Ya lo vimos cómo se hizo en el siglo XX, cómo se está haciendo en el siglo XXI. Pero ahora veremos cómo se hizo en el siglo I. ¿En qué fecha? Los falsos, los ortodoxos, dicen que debe de hacerse el día 14 de Nisan, en el primer mes de los meses, como se hacía en la antigüedad la celebración de la Pascua. Vamos a verlo de forma bíblica. Bienvenido, Alfredo, de Netzahualcoyotl, Batallón Cibernético. Un saludo, hermano, la paz del Señor, dice. Bienvenido, hermano, Batallón Cibernético. Bien, ahora vamos a verlo de manera bíblica. ¿Cuándo se celebró la Santa Cena por Jesús? ¿Cuándo se celebró la Pascua? El Mopar por ahí cometió un grave error diciendo que Jesús podía levantar su cuerpo y que después de 3 días, en 3 días lo levantaré. El Mopar no entiende nada de esto, lo cree literal. Cree que Jesús de verdad estuvo 3 días literales. Está entendiendo literal eso de que Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. El Mopar anda, pero dice por ahí un hermano, no sabe si va o viene. Efectivamente, él no tiene parte ni suerte en esto. Así es que aquí nosotros con la ayuda del Señor vamos a demostrar. Hoy no voy a hablar del tema de la resurrección y voy a refutar al Mopar, le voy a hacer su video aparte. Lo voy a tratar con especialidad al viejito. Entonces, hoy no quiero desviarme. Quiero que aprendamos a manejar horarios. ¿A qué horas iniciaba una fecha del calendario judío? ¿Cuántas horas tenía el día? ¿Cuántas horas tenía la noche? ¿Y cuándo iniciaba?
Porque en Occidente, para nosotros en Occidente, las fechas inician a medianoche, a las 0 horas, y ahí terminan. Así son nuestras fechas de Occidente. En Oriente Medio es diferente. Siempre va a haber conceptos diferentes. En Oriente de un modo, aquí en Occidente diferente. Aquí en Occidente nosotros le llamamos atrás y los de Oriente le llaman adelante. Y lo que le llaman a ellos adelante, nosotros le llamamos atrás. Aquí en Occidente, cuando nacemos, no tenemos un año de vida. Nacemos y festejamos el primer año hasta que pasan 12 meses. Para China, para Oriente, los que nacen ya nacen con un año de vida. O sea, ya cuentan los 9 meses que estuvieron en el vientre de la madre. Por ejemplo, si el Mopar, el viejito que tiene la frente bien arrugada de tanto atacar a la iglesia, por ejemplo, el Mopar, si tiene 65 años aquí en Occidente, si él haya nacido en China, él ya tendría 66 años. O si tiene 64, el Mopar en Oriente, en China, él tendría 65. Es un ejemplo, Mopar, para que me lo entiendas. Occidente tiene una manera de ver las cosas distinta de las de Oriente. Pues no está muy lejos tampoco Medio Oriente, Israel. Geográficamente, Israel se encuentra en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, las fechas las empezaban con la puesta del sol. Allí empezaban las fechas. Sin embargo, Jesús, recuerdo que dijo en Juan 11:9, si no me equivoco, ustedes me corrigen, él preguntó, ¿no tiene el día 12 horas para trabajar? Efectivamente, tiene 12 horas el día. Los días, las fechas de aquel tiempo se componían por una parte oscura y una parte clara, así. Las fechas del calendario judío iniciaban con la parte oscura, o sea, con las primeras 12 horas, a las 6 de la tarde aproximadamente, con la puesta del sol, iniciaban las fechas de los días del calendario hebraico. Por lo tanto, el día se dividía en 12 horas, las primeras 12 horas era la noche, las segundas 12 horas que sumaban 24 horas era la parte del día. Entonces, el día iniciaba, el día, no la fecha, el día iniciaba con la salida del sol a las 6 de la mañana y se terminaba obviamente a las 6 de la tarde con la puesta del sol. Ese era el orden para que no se vayan a confundir en lo que a continuación voy a mencionar. Dice Baruch Ramsés, ¿por qué me quitó de moderador, hermano Santiago? Porque vi que te quitaban mucho tiempo a aquellas personas y no podías centrarte y vi que hacías muchas preguntas, pero siento que yo tuve un poquito de culpa por haberte distraído colocándote de moderador. Por eso lo hice, Baruch Ramsés, y discúlpame. Ahorita sí, ya no te centres, para que no preguntes mucho, ya no te centres con los ex. Ahorita sí nada más, dedícate a escuchar y lo que pues no te quede bien claro, lo platicamos aparte en comentarios, etcétera. Por eso fue Baruch. Pero te agradezco el que me hayas apoyado en el momento en que lo necesitara. Bien, entonces, quiero que tengamos en cuenta esto. La fecha del calendario o la fecha de los días del calendario hebreo iniciaba con la noche, es decir, con la puesta del sol, sus respectivas 12 horas de la noche, y continuaba con la salida del sol, la parte del día. Así es que así se contaba en hebreo. La fecha tenía una noche y día, la noche y día, así se contaba. Tarde y mañana, decía en el Génesis. Bueno, vamos a llamarle aquí noche y día. Empezaba con la noche, terminaba con el día. Así eran las fechas. Entonces,
Como Mopar está alejado por su carente ejercicio bíblico histórico, él no sabe nada de esto. Él ahorita otra vez, como dijeron por ahí, su cabecita está dando vuelta porque no sabe si va o viene. Ahorita no sabe ni qué onda. Pues precisamente, Mopar no está consciente de esto, lo que les estoy explicando. Los horarios, el mes, los meses. Empezaba con el mes de Nisan o Abib, y su segundo mes del calendario hebraico se llamaba Iyar. Lo vamos a ver también. Le estoy dando estos pormenores porque no quiero que se me confundan. Quiero que en esta noche vemos de una manera segura, acertada, cómo fue la muerte del Señor. ¿Celebró la Pascua? ¿Celebró la Santa Cena? ¿En qué fecha? Todos sabemos que el 14 de Nisan se hacía la fecha de la Pascua e iniciaba los 7 días de los panes sin levadura. Así lo dice la historia bíblica. Pero Jesús no cumplió esos reglamentos de la ley. Jesús no celebró la Pascua el 14 de Nisan y ni tampoco empezó la fecha para Jesús de la fiesta de los panes sin levadura el 14 de Nisan, porque el 14 de Nisan fue la segunda fecha de muerto, es decir, fue el segundo día de muerto para Jesús. Mientras que Jesús llevaba el segundo día de muerto, los judíos estaban celebrando su Pascua. Así es que Jesús no cumplió. Por eso es que estoy demostrando que la Iglesia, la luz del mundo, desde el siglo I hasta el siglo XX y XXI, no le da ninguna importancia a la fecha, sino que lo que le da importancia, certeza o certificación es la autoridad de un apóstol de Jesucristo vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, dice Somos Luz, ponga atención por favor, eso después lo platican. Es cierto, hermano de Somos Luz. Bien, seguimos. Bien, voy a proceder entonces a mencionarle estas capturas y luego las quitaré para que juntos podamos ver a qué me refiero con estos horarios y calendarios. Bien, voy a permitirme compartirles y ustedes me avisarán si están viendo lo mismo. Espero que ahí tengan pues la oportunidad. Espero que ya que unos segundos después tardan, ahí están. Perfectísimo. Ya lo estoy confirmando. Bien. En esta tabla que ustedes acaban de ver, voy a señalar la división del día y la división de la noche. Primero, lo más rápido. Aquí la división de la noche, ustedes han leído frecuentemente en los evangelios de la primer vigilia, segunda vigilia, tercer vigilia y cuarta vigilia. La primer vigilia iniciaba con la puesta del sol. La segunda vigilia terminaba a medianoche y ahí iniciaba la tercera vigilia y la cuarta vigilia terminaba con la salida del sol. Punto. Así se dividía la noche de las fechas en el calendario hebraico. Así de sencillo. Muy bien. Ahora, habiendo visto esto de las vigilias, esto es para que se den una idea. ¿Se acuerdan esto de que el Señor Jesús y los evangelistas mencionan sobre las vigilias? Pues a eso se refiere. Así se dividía las vigilias de la noche. Pero eso no me interesa tanto como me interesa que vean la división del horario del día, la parte del día con la que terminaba la fecha. Bien, división del día. Inicia con la salida del sol. Aquí vean el puntero. No sé si se logra ver y si no voy a tener que hacerlo más grande, así. Vean, aquí. Con la salida del sol por la mañana, iniciaba la parte clara del día, a lo que Jesús dijo en Juan 11:9. No tiene el día 12 horas y terminaba la parte del día con la puesta del sol. Por eso es que hemos escuchado la hora tercia, la hora sexta, la hora nona.
¿Se acuerdan de la hora tercia? Pues la hora tercia es lo que hemos escuchado. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro tuvo una visión y dice que era como la hora tercia? Es decir, eran las 9 de la mañana aproximadamente. Tampoco quiero ser exacto en mi comentario porque con estos horarios nos hemos movido mucho, que el horario de verano, que los cambios, los tiempos, los años, pues ya son casi 2 milenios de distancia, pero quise dividir esta parte del día para que ustedes tengan esa oportunidad. Dice Daisy López, hermano Santiago desde Los Ángeles, hermoso programa, Dios le pague por los temas muy interesantes, Dios le pague por su concepto. Zulema Granados dice, hermanos, a discutir aquí es alimento para los ex-LDM, nos critiquen y digan en contra de nosotros. Hoy lo dijo Milciades, tuvo alimento para hablar. Bueno, no sé quién estará discutiendo, pero si alguien está discutiendo y distrayendo, pues es necesario mejor que lo silencien, aunque sea de forma temporal, o borren su comentario, pero sí les pido en el nombre del Señor. Yo he visto cómo Satanás nos podría utilizar de esa manera, distrayéndonos y utilizando a estos para que vengan a causar división, pero no lo permitamos. Yo sé que ustedes son hermanos entendidos. Sigamos con el tema. Muy pocas veces hablamos de estos temas porque no son para salvación, no son para vida eterna, pero sin embargo son muy necesarios para defender la doctrina. Como hermanos defensores de la elección, tenemos que tener bien definido esto. Si los ex-LDM solamente nos atacan con puras difamaciones, groserías, obscenidades, no caigamos en esa ridiculez. Si Xochitl hace denuncias y Sharim de la misma manera con puras cosas triviales, no caigamos en ello. En la Iglesia La Luz del Mundo hay suficiente capacitación y capacidad para defender la santa doctrina. Por eso es que les encargo esto en el nombre del Señor. Bien, sigamos entonces. Otra vez, retomo. ¿Se acuerdan de la hora tercia? Yo sé que sí, en el libro de los Hechos. Se van a acordar también de la hora tercia, es como a las 9 de la mañana, como la primera hora empieza a las 6 de la mañana, luego a las 7, luego a las 8, a las 9 y así sucesivamente. Por eso es que el apóstol Aarón Joaquín, Dios le inspiró señalar la oración de 9 en nuestro siglo o en el siglo XX y hasta ahora se sigue haciendo en el siglo XXI. Bien, la consagración que se hace en Guadalajara y en algunas partes de la República o del mundo, hay una consagración que se hace a la hora sexta del calendario hebreo y esa consagración se hace a mediodía. Es una aproximación que les estoy dando para que recuerden la hora sexta. La hora nona es aquello aproximadamente a las 3 de la tarde. Recordarán que el Señor Jesús empezó a agonizar desde la hora sexta hasta la hora nona. Cuando le dictaron sentencia condenatoria, fue que la misma naturaleza se molestó y se oscureció desde la hora sexta. Aquí lo están viendo en esta división de horario para que tomen dato de ello. Bien, habiéndose quedado claro la división de las vigilias de la parte nocturna y de la parte diurna, voy a quitar esta para proseguir al nombre de los meses del calendario hebreo. Aquí está, véanlo, ya no se puede hacer más grande, por lo tanto les pido mucho de su atención. Sé que dice Gerson. Gerson Macías, Cia Matuli decía, ok. Bien, sigamos. Entonces, vamos a ver. Esto es muy necesario, hermanos. Digo, esto no es para vida eterna, sin embargo, es necesario que tengamos suficiente material irrefutable y sigamos manteniendo nuestra
mano en alto, que ninguno ha contestado a la doctrina santa. Bien, la reforzamos de esta manera con este tipo de datos y argumentos que todavía existen hasta el día de hoy. Aquí tenemos, en este círculo, tenemos el calendario hebraico. Inicia con el primer mes de los meses, que es Nisan. Está entre marzo y abril. El segundo mes del calendario hebreo es el mes de Iyar. El tercer mes, Sivan. El cuarto mes es Tamuz. El quinto mes es Ab. El sexto mes es Elul. El séptimo es Tishrei. El octavo es Cheshvan. El siguiente es Koslev. El siguiente es Tebet. El siguiente es Shvat. Y el último, el 12º mes, es el mes de Adar. Algunos de estos meses se leen, los podemos leer en el Antiguo Testamento, pero no voy a detenerme a leer, ya que conforme a mi tema no me interesa. Bien, bueno, me estaba distrayendo con sus comentarios, pero en fin, sigamos. Entonces, quiero que, por lo que a mí me interesa que vosotros compartáis, es lo siguiente, que el mes de Nisan y el mes de Iyar son los meses en que se llevó a cabo la Pascua en el Antiguo Testamento, y también fue cuando el Señor Jesús celebró la Pascua, aunque no propiamente el 14 de Nisan, sino el día 12 de Nisan. Y es así como lo podemos notar. A final del día 12, es decir, ya empezaba la fecha del día 13, viernes 13, que iniciaba con la noche. Si lo vemos de manera occidental, bueno, fue la noche del jueves 12 de Nisan. Pero si lo vemos con la óptica real, fue con la primera fecha del viernes 13, como la película. Y el apóstol Pablo la celebró en el segundo mes del calendario hebreo, aproximadamente el día 3 del mes de Iyar. Por esa la razón que les menciono. Voy a quitar este calendario para que no se distraigan y sigamos platicando el tema. Pero no pierdan de vista, el calendario hebraico iniciaba con el mes de Nisan, primer mes de los meses. El segundo mes se llama Iyar. Muy bien, vamos entonces. Dice Ruth Álvarez, meses diferentes podemos ver que se celebró la Pascua. Así es, hermana. Voy a quitarlo esto una vez de que ya ustedes debieron de haber memorizado con esto, que el mes de Nisan fue el primer mes y el segundo es de Iyar. Ahorita vamos a verlo de forma bíblica. Espero no tardarme mucho para que podamos lograr suficiente. Dejo de compartir ahí y volvemos a lo nuestro. Bien, ahora sí ya puedo ver los comentarios, aunque no me voy a detener allí en los comentarios. Bien, ahora vamos a la historia bíblica. Primeramente quiero demostrar que Jesús no tardó 3 días ni 3 noches en el panteón, en el sepulcro. Esto que le cale los huesos al Mopar, porque es muy carente de ejercicio bíblico, casi no tiene, más bien no tiene nada de formación. Él y otros muchos críticos de las escrituras afirman que Jesús estuvo 3 días y 3 noches y eso es mentira. ¿Que tardó 3 fechas? Eso sí es cierto, pero no es lo mismo decir 3 fechas a decir 3 días y 3 noches. Eso es una grandísima mentira de los que no saben de Biblia y están en una iglesia equivocada. Por eso es que vamos a estudiar. No sé qué dice Milciades. Pues si no te parece, Milciades, Granados, la puerta ya sabes que está muy ancha.
Yo no te voy a tener consideración como el hermano Moisés. Yo soy directo. Yo no te voy a dejar que andes por las ramas como chango por acá y por allá. No, conmigo la flecha es derecha. Si no te parece, Milciades, ya sabes por dónde está la puerta. Así es que aquí no te necesitamos. El tema es para mis hermanos y para las almas nuevas que no han formado parte de esta iglesia y que desean salir de la duda de todas esas mentiras que ustedes andan causando en forma de revolución. Bien, voy a permitirme leer la otra historia, la historia que conocemos como traducción bíblica. Bien, vamos a leer. Primeramente, los invito en Mateo 28:1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Vamos a traducirlo con el nombre de los días que hoy tenemos para que ustedes se ubiquen con su nombre. Dejemos eso de primer día, del séptimo día, del cuarto día. Vamos llamándole para entendernos entre nosotros. Aunque estos nombres romanos no venían, los nombres de los días de la semana no existían en aquel tiempo, o por lo menos no eran considerados por el calendario hebraico, el cual se dividía con el día 1, día 2, día 3 y así hasta llegar al séptimo día. Se manejaba mucho la ordinalidad. Bien, pasado el día de reposo, en el idioma griego aparece como el día del Sabatón, pero como Mateo no escribió en griego, sino lo escribió en hebreo, se habla del día del Shabbat en hebreo. Entonces, pasado el día de reposo, ¿cuál era el día de reposo? El séptimo día, es decir, el sábado, así, sin buscarle más. Al amanecer del primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Unos dicen el lunes, no, ese es laboral. El primer día de la semana del calendario romano es el domingo. Entonces, cuando llegaron las hermanas Marías al panteón, al sepulcro, a la tumba de Jesús, cuando llegaron el domingo, ya no estaba el cuerpo de Jesús. Dios ya había hecho resucitar a su santo Hijo Jesús. Entonces, por eso es que es necesario que veamos. Cuando las Marías van el domingo por la mañana a ver a la tumba, Jesús ya no estaba. O sea, en la parte del día de la tercera fecha de muerto, Jesús ya no estaba, ya había resucitado. ¿Ya había empezado la tercera fecha de muerto? Sí. ¿En qué momento empezó? Inició cuando esa noche empezó a tener lugar con la puesta del sol. Allí empezó el día domingo. Así le vamos a llamar domingo, aunque aquí dice el primer día de la semana. Quiere decir que cuando las Marías llegan, en la tercera fecha de muerto Jesús ya no estaba. Tomen dato de eso. Es muy necesario. Bien, ahora veamos en el verso 27. En el verso 27 vamos a notar algo pues muy interesante de el capítulo. Bueno, antes, queda bien claro entonces que cuando Jesús no es resucitado por sí mismo, cuando lo resucitó su Padre, lo resucitó en la tercera fecha, pero no hubo 3 noches y no hubo 3 días. Que no te engañen por ahí los malos intérpretes, los que no conocen de escritura, los que no conocen nada en lo absoluto sobre la historicidad de la iglesia. Bien, entonces, hasta aquí vamos viendo cómo se manejaban las fechas. Dice entonces, algo que quiero agregar es que en el capítulo 27, verso 62, te da otro detalle. Todo esto lo voy llevando porque quiero demostrarles que Jesucristo no murió ni tampoco celebró la Santa Cena el 14, ni celebró la Pascua el día 14 como la ley lo estipulaba.
porque Jesús, al igual que Pablo, Pedro, Aarón, Samuel y Nazón Joaquín, no se sujetan a ninguna fecha, no se sujetan a ningún lugar. A donde el Señor eligiere el lugar, allí se celebra Santa Cena. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, te invito a leer Mateo 27, 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación. Me detengo. Otras traducciones dicen al día siguiente de la víspera. ¿Qué es víspera? Víspera es un día anterior a otro. Es decir, estaban en el día de la víspera de la Pascua. La Pascua, toda la nación judía la celebraba por ley el día 14 de Nisan, el mes que ya vimos en el calendario hebreo. La celebraban el día 14 que caía en sábado. Entonces estamos viendo que vamos posicionándonos. Mateo 27, 62. Bienvenido, José Luis Salgado. Así es que posicionémonos entonces. Mateo 27, 62. Allí se está hablando del viernes 13 de Nisan. Ese era el día anterior a la Pascua. Ese era el día de la preparación. Pero dice aquí, al día siguiente de la preparación, es decir, ya el sábado 14 de Nisan, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. El día 13 de Nisan se reunieron. Después se siguieron reuniendo el día 15, el 15 domingo, también se volvieron a reunir y siempre se reunían. Pero no hay que perder de vista, cuando se reunieron, había diferentes reuniones con diferentes fines. Pero el fin del viernes 13 fue cuando le dieron muerte. Y es aquí donde hay que aprender. Jesús muere el viernes 13 y desde allí inicia el primer día de muerto. Aunque sean 3 horas que se utilizaron días del primer día de muerto, aunque sean 3 horas, y ese era perteneciente a la fecha del día viernes 13 de Nisan, porque 3 horas después se acabó la fecha y con la puesta del sol, con la Pascua, iniciaba el sábado 14 de Nisan y esa era la segunda fecha de muerto. Pongan en esto, centren mucha atención. El segundo día de muerto que Jesús llevaba, lo empezó oscureciendo, es decir, terminando la fecha del día 13 de viernes 13 de Nisan, cuando recientemente 3 horas antes lo habían descolgado del madero, pues 3 horas estuvo muerto en el viernes 13 de Nisan. Oscureciéndose con la puesta del sol, iniciaba el 14 de Nisan y la iniciaba con la noche. Así es que el día, la fecha del 14 de Nisan fue la segunda fecha del día de muerto del Señor Jesús. Todas sus 12 horas de la noche, más sumatoriamente las 12 horas del día, hacía un día completo de una noche y un día, total de 24 horas. Esa fue la primera noche en que Jesús permaneció en la tumba sepultado. Al terminar con la puesta del sol el día 14, sábado 14 de Nisan, al terminar la segunda fecha, con la puesta del sol iniciaba el día domingo 15 de Nisan e iniciaba la fecha del calendario del día, del calendario hebreo, con la puesta del sol, con la noche. Y ahí fue la segunda noche en que Jesús estuvo sepultado. Y esas fueron las únicas 2 noches en que Jesús estuvo sepultado. Pregunto al Mopar, que lo cree literal ese texto que utilizó como defensa en mi contra. Está pero súper mal el Mopar. Que lo cree tan literal. Pues precisamente aquí es para que nos demos cuenta cómo está operando este pobre hombre. Y para todos los críticos, ¿de dónde sacan 3 noches? Que Jesús estaría 3 días y 3 noches. ¿De dónde sacan la tercera noche? Matemáticamente no hay más 3 noches, ni hay 3 días. Esto no es tan literal como
el Mopar lo está entendiendo. ¿De dónde sale esa tercera noche? No existe. Bíblicamente solamente Jesús estuvo enterrado o sepultado 2 noches. Y respecto a los días, solamente estuvo sepultado o muerto 3 horas de la primera fecha y estuvo 12 horas de la parte nocturna, 12 horas aproximadamente del día domingo. Así es como cumple el tercer día, es decir, las 3 fechas. La parte del viernes 13, 3 horas del viernes 13, 24 horas del sábado 14 de Nisan y aproximadamente 12 horas de la noche con la que iniciaba el día 15, domingo de Nisan. Así es que, a ver, ¿dónde están esos exégetas, que apologistas? ¿Dónde está ese payaso de cabellos verdes o amarillos de Fuentes? ¿Qué vas a ver de esto? Por eso es que el otro día celebró con unas galletas y no sé qué otra cosa se tragó, pero él no sabe nada de esto, ni Mopar, ni Mopar. Por eso es que muchos atacan a la iglesia, a la luz del mundo, y tienen miedo de debatir así en vivo por lo mismo de que no están capacitados. Son buenos para hablar nada más de esta manera, texteando, ocultando rostros, ocultándose figuras, sin subir videos a su canal. Es la típica forma enmascarada como la que por ahí sacó el hermano Sergio Talamantes, o así se llama su canal, de unos enmascarados, y el Mopar lo tenían en medio como el rey que era entre los ciegos, el tuerto rey entre los ciegos, lo tenían en medio, y los demás todos enmascarados como de perros, otros de otra cosa. Entonces, ellos no saben nada de esto. Bien, gracias damos a Dios porque estoy demostrando que la fecha no tiene importancia. Para aquellos adventistas, para los ortodoxos judíos que le dan mucha importancia a la ley de que tiene que hacerse, que la luz del mundo tiene que celebrar el día 14 de Aviv, el 14 de Nisan. Pues no, señor, porque en este momento estoy demostrando en qué fecha murió el Señor Jesús, cuántas horas estuvo sepultado. No es cierto que estuvo 3 días y 3 noches. Eso es mentira. Por lo tanto, Mopar, aguas. Aguas, porque cuando vayas a debatir conmigo no te voy a dar tolerancia para que andes por las ramas por aquí y atinándole y googleando. No, conmigo no. Conmigo vamos a ir, como dijo el dermatólogo, al grano. Derecho, directo. Muy bien. Dice Rafael Ramos, Isaac está aprendiendo ahorita para llevar agua a su molino. Igual el Mopar viene aquí con otra cuenta y está tomando nota, pero lo bueno es que no me atacan en doctrina. Lo bueno es que cosas triviales, no necesito su aprobación, pero ayer dijo, mire, Santiago Kazuki aquí dijo que esto está en la voz activa. Bueno, aquí sí está bien. Ni necesito que apruebe mis videos o mis exposiciones, pero según él dijo, aprobó que ahí sí estoy bien, y lo único que halló según él en su cabecita lisa, lo único que halló fue eso, pero ya lo refutaré en algún momento. Bien, dice Rafael León, así es hermano, no está capacitado para un buen debate, son pura llamarada de petate, así es. Baruch Ramsés dice, sí, Santa Cena del Isaac fue galletas saladas y una sangría. Exactamente, Baruch. Eso yo no lo quería decir, pero tú ya me ganaste. Perfecto. Muy bien. Así es. Entonces, el objetivo no es polemizar, ni para hacerme sentir más sabio que otros. No. El objeto de esta temática que estoy abordando es para tener suficiente base, argumento para demostrarle a aquellos que no nos exijan que el Señor Jesús cumplió la ley y que todo lo cumplió y que festejó el 14 de Nisan. ¿Cuál? Si el 14 de Nisan ya lo tenían desde la noche, lo tenía el suegro del sumo pontífice, que también lo vamos a leer, lo tenía Anás, y luego se lo pasó a su yerno. Allí lo andaban trayendo detenido al Señor, al apóstol Jesús. Y de ahí ya lo llevaron el mismo día 14 de Nisan. ¿Cómo iba a celebrar si lo llevaron a la corte?
Primero contaminaron con las redes sociales al jurado de ese tiempo para que tomaran una determinación el juez y no se fuera a dar una aportación, una sentencia condenatoria pues equivocada, y se armó de valor el juez, y debido a la contaminación del proceso, del debido proceso, se dejó llevar por el jurado de ese tiempo, y de forma así rápida le dieron sentencia condenatoria. ¿Cuál iba a celebrar Santa Cena el día 14? No, para nada. El día 14 ya estaba sepultado. Así es que es necesario que seamos muy enfáticos en ello. Bien, ahora, en el verso, les mencioné, en el verso 62, demostré que estábamos posicionados un día antes de la Pascua, es decir, el viernes 13. Ahora los invito a leer en el verso, en el mismo capítulo 27, solo que en el verso 57. Dice, cuando llegó la noche. ¿Qué tal? Cuando llegó la noche. ¿Te acuerdas que iniciaba cuando llegaba la noche? La fecha del calendario. Cuando llegó la noche, estamos hablando de la misma fecha del viernes 13. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este José de Arimatea, quiero corregir para algunos que por ahí dicen que este José de Arimatea era el marido de la mamá de Jesús. No. El hermano José, esposo de nuestra hermana María, quien en algún momento antes del parto fue virgen, fue José el carpintero, pero no es el mismo José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre muy rico, simpatizante, discípulo de Jesús, al igual que el otro simpatizante, gran amigo de Jesús, y me refiero a Nicodemo. Pero bien, sigamos. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y allí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Así son las santas mujeres, que ya va a haber un día en que voy a dedicarle un tema al papel importante que fungen las santas mujeres, las hermanas en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Bien, prosigo. Ahora voy a demostrar en el versículo 45 del mismo capítulo 27 de Mateo lo siguiente. Lo mismo le injuria el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. ¿Te acuerdas ya de la línea del tiempo que señalé ahí? De la hora sexta a la hora nona. Estamos hablando desde mediodía, desde aproximadamente de las 12 del día a las 3 de la tarde, que era la hora nona. Durante 3 horas se oscureció. Inmediatamente vino muy probablemente un eclipse, y ahí quedó. Ahí la misma naturaleza mostró desacuerdo con la muerte, con la sentencia condenatoria de un justo, de un hombre honorable, inocente, Jesús. Dice el 46, cerca de la hora nona, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús no le está jugando al loco, ni está orando para sí mismo, como dice el Mopar. No, aquí Jesús le está orando a su único Dios, a su único Padre. Jesús no estaba loco, aunque sí estaba en agonía, pero no estaba loco. No. Dice, aunque algunos de ellos estaban allí, decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros le decían, deja, veamos a ver si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el espíritu. Bien, aquí es donde demuestro
en este espacio hubo oscuridad desde mediodía a las 12 del día a las 3 de la tarde. Durante el espacio intervalo de 3 horas hubo oscuridad. Y cerca de esa hora, cerca de las 12 del día, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, después de clamar otra vez más Jesús a su Padre, en ese momento se murió. En ese momento, dice aquí el verso 50, entregó el Espíritu. Y se fue el Espíritu a hacer sus funciones evangelísticas a los espíritus encarcelados. Y de eso también vamos a hablar en otra fecha. Son temas sumamente interesantes. Vámonos rápidamente ahora a Mateo 26, 47. En el Evangelio de Mateo 26, 47, quiero que noten lo siguiente. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Así son los cobardes. Así son. Así son los cobardes. Van por unas piezas de plata. Habían difamadores como los de ahora. Fueron y fueron a ponerse a la orden para entregar al apóstol Jesús. Dice en el verso 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, saludos, maestro, y le besó. Todo esto era en la noche. Aprovecho en un paréntesis aquí. Aquí en la Biblia, en la traducción de los testigos de Jehová, dicen que Judas llegó y le dijo, y le besó al Señor aquí en la mejilla y le dijo, buenos días, maestro. Imagínense, un saludo de buenos días y estaba de noche. Había llegado la noche y estos llegándole y decirle al Señor Jesús, Judas, buenos días, maestro. Error tan garrafal, todo por hacerse eruditos para traducir su propia Biblia. Bien. Ok. Dice, ahora los invito a leer en el verso 31. En el verso 31 quiero que notemos lo siguiente. Dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de las olivas. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aquí es donde quiero que notemos. Todos esta noche, dice, serán escandalizadas. Estamos hablando de que esta era la noche con la que iniciaba la fecha del día viernes 13, cuando ya cantaron el himno. Es porque ya había llegado la noche. Pero si nos vamos a la parte del día, era todavía el día jueves 12 de Nisan, porque así lo dice en el capítulo 26, desde el verso 2, dice, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Paremos aquí. 2 días, dice el Señor. No es pregunta, es una afirmación, es una declaración de Jesús. Saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Aquí es entonces donde hay que ver. 2 días antes. La Pascua, por ley, se celebraba el día 14. Menos 2 días, estamos hablando que Jesús estaba posicionado en la línea del tiempo del jueves 12 de Nisan, en la parte clara, ya casi a terminar la fecha. 2 días antes de la Pascua. Y hay que ver entonces, Jesús, ¿cuándo celebró entonces la Santa Cena? ¿La celebró el 14 o la celebró al principio de la fecha del día 13 de Nisan, que iniciaba con la noche?
pues la celebró en la noche con la que iniciaba la fecha del día 13 de Nisan. ¿Dónde lo dice? ¿Lo podemos comprobar? Efectivamente que sí. Vamos a demostrarlo. En el capítulo 26, verso 20. Estábamos diciendo que estamos a 2 días antes de la Pascua, terminando la fecha del día jueves 12. Dice el verso 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Así es. Cuando llegó la noche, o sea, terminó con la puesta del sol el jueves 12 de Nisan e inició la fecha del día 13 de Nisan, inició con la noche. Pues esa misma noche, el Señor empezó a celebrar la Santa Cena. En lugar de celebrar, se reunieron con el objetivo de festejar la última Pascua, cuya Pascua era representada por él, todavía no era sacrificada. El día del sacrificio fue en el momento en que estuvo ya al finalizar el día. Ahí estaba festejando de forma representativa. Él era el Cordero, él era la Pascua, así como lo dice el apóstol Pablo, nuestra Pascua ya fue sacrificada en el madero, pero en ese momento no era la hora de estar en el madero, era momento de celebrar la Santa Cena, la primer Santa Cena del siglo I. Aquí la puedes observar, Mateo 26 desde el 20 al 27. Ahí podemos observar la primera Santa Cena. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Dice, mientras comían, dijo, de cierto les digo, uno de ustedes me ha de entregar. Dice el 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. No como los testigos de Jehová que se pasan la copa y nada más la huelen y la copa de la sustancia de bebida y nadie toma esa sustancia líquida y se la van pasando. Están en contra de este principio sagrado. Jesús dijo, bebed de él todos. No dice, es que uno de los que nada más los que son del 144,000 y los otros ya no. Mentira. Tampoco es como la Iglesia Católica lo menciona, que se tengan que tragar una oblea de harina y que no la tienen que morder, porque si la muerden, le muerden un pie o la cabeza o un bracito a su Cristo católico. No, aquí dice que el Señor Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Lo partió. Recuerdo que a mi hermano mayor consanguíneo, cuando él fue a tomar la hostia en una ocasión en la misa, mordió esa cosa de la oblea, la hostia, la mordió y le dio un golpe muy molesto el cura, porque le dijo que no tenía que morderlo, no tenía que partirlo, porque estaba mordiéndole una parte al cuerpo de Cristo. Es otra mentira satánica romana de la que procede el Mofar. Esa doctrina es la que protege el Mofar. Por eso es que van a ver que nunca el mofador habla contra la misa, contra la hostia, contra los ídolos. No, porque él viene patrocinado para poder defender y proteger esa doctrina antibíblica. Bien, pues a mi hermano le fue mal porque el cura le dio, tómala, casi lo peinaba y luego le daba, porque según ellos no se debe de partir el pan, mientras que nuestro Señor Jesús en el verso 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, o sea, mientras comían la Pascua, aprovechó Jesús para tomar el pan y lo bendijo. Ya estaban cenando la Pascua. Y dijo, mientras comían el cordero, el material de la Pascua, tomó Jesús el pan y lo partió. Si ya haya existido el sacerdote romano en este tiempo, haya golpeado a Jesús también, porque le haya dicho, ¡hey! No partas el pan porque lo estás partiendo un brazo o una mano, etcétera. Bien, entonces, he mostrado entonces cuando Jesús celebró escuchen bien,
cuando Jesús celebró la primer Santa Cena. No la celebró el día 14, ni celebró la Pascua el día 14, con la autoridad, con la autonomía que tenía el Señor Jesús, celebró las dos cosas en el mismo momento, en la misma noche con la que iniciaba la fecha del día 13 de Nisan. Y en esa misma noche se lo llevaron detenido a la casa de la religión mayoritaria de estos líderes. Los invito a leer rápidamente en el Evangelio de Juan 19:31. Dice, 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de grande solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrara las piernas y fuesen quitados de allí. Tomen nota, de los tres colgados, condenados, de los tres que fungían como malhechores, dos con justicia y el otro injustamente, considerado malhechor, encarcelado y sentenciado, y habiendo perdido el juicio jurídicamente hablando, hablo de Jesús, el único que no se le quebraron los huesos fue a Jesús, para que se cumpliera la profecía. Los otros dos tuvieron que quebrarle los huesos para acelerar su muerte. Pero esto urgía. Jesús murió en ese lapso de las 12 a las 3 de la tarde del viernes 13 de Nisan, así como sacan las películas de espantos, el viernes 13, le quebraron los huesos a Jesús. ¿Por qué razón? Aquí lo expresa. Era víspera del día de la Pascua. Si nos posicionamos a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, las horas que gusten, ya faltaban 3 o 4 horas o 5 horas para que terminara la fecha del día 13. Estaban en el día de la preparación. Ya iba a iniciar a las 6 de la tarde con la puesta del sol, la gran fecha del gran sábado, el día en que empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que empezaban y se festejaban durante 7 días, iniciando con la fiesta de la Pascua, asimismo el primer día de los panes sin levadura. Estaban a unas cuantas horas, por lo cual procedieron a quebrarle los huesos, las piernas de aquellos dos malhechores restantes para acelerar aquella muerte. En el caso de Jesús no fue así. Por eso lo dice, por cuanto era víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Imagínense, faltaban ya 3 horas, 3 horas, 4 horas, las que te guste, pero ya empezaban. Bien, dice, pues aquel día de reposo era de grande solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas. Muy bien. Ahora los invito a leer en el verso 42. Dice, ahí mismo, Juan 19:42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, o por causa de ser víspera de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así, el sepulcro estaba ahí una distancia corta, no sé cuántos metros, pero estaba muy cerca del lugar de la calavera o del lugar del cerro donde fueron a colgar a estos 3 malhechores, porque a Jesús así lo consideró la corte, así lo consideró la sociedad como un malhechor, así lo consideró el jurado de ese tiempo como un malhechor. Ahí estaba nuestro Cristo encarcelado y finalmente sentado en el banco de los acusados, siendo juzgado por mortales que no tenían la dignidad de juzgar a un enviado de Dios, pues ahí lo tenían sentadito. Ahí estaban los burlescos. Mira, si fuera apóstol ese señor, si fuera Mesías, ese apóstol Jesús, si fuera el Hijo de Dios, no lo tendrían allí sentado y siendo juzgado por un indigno juez. Allí había burladores, ¿sí? Como siempre suele suceder, pero ojalá y en esto tengamos o pongamos siempre atención para que no nos distraigamos. Entonces,
por cuanto era víspera de la Pascua. Estaban a unas horas que la puesta del sol ya iba a estar y comenzaba el gran sábado, la fiesta de la Pascua. Con eso, bíblicamente, con fundamento bíblico, estoy demostrando todas estas fechas, para que no venga un analfabeta bíblico y venga a decir, no, es que la luz del mundo estaba así, estaba así, y no saben y hacen lo que quieren y no respetan el día 14 de Nisan. No, estamos viendo cómo Jesús no celebró esto el día sábado 14 de Nisan. Lo celebró en las primeras horas de la fecha del día 13 de Nisan y por la noche. Así de claro. Bien, ahora voy a invitarlos a leer en el capítulo 18 de Juan, verso 28. Dice de la siguiente manera: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraban en el pretorio para no contaminarse y así no poder comer la Pascua, Veamos, estos hipócritas no quisieron entrar al área del juzgado, del tribunal, del juez Pilatos, ya que él como gobernador tenía diferentes atribuciones del imperio del gran emperador romano. Tenía la capacidad, tenía la facultad no solamente de fungir como gobernador, sino también de hacerla de juez. Pues estos hipócritas, como estaban en vísperas de la Pascua, dice que ellos, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, o sea, la mañana del viernes 13. En la mañana del viernes 13, estos hipócritas de la religión mayoritaria no quisieron entrar al área donde se iba a llevar a cabo en el pretorio, el área donde estaba el juez y gobernador Pilato. Dice, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Faltaban, no sé, si te gustan 10 horas, 8 horas, para que terminara el viernes 13 y oscureciera, anocheciera y empezara la fecha del día 14. Pero Jesús por la madrugada ya había sido prendido y ya había sido hasta llevado por la madrugada a la casa del suegro del sumo pontífice, que en ese tiempo el sumo pontífice se llamaba Caifás y el suegro se llamaba Anás. Primero fue llevado a ese hipócrita, según lo refiere el verso 14, fue llevado a Juan 18:14, primero a la casa de Anás desde el 13 y ya luego con Caifás. Bien, eso no tiene relevancia por ahora o no con este tema. Vamos ahora a demostrar por qué Jesús no cumplió, por qué Jesús no respetó la ley. ¿Qué dice la ley? Vamos a ver qué nos dice la ley o qué les dijo, no a nosotros, perdón por el de nos dice, no, ya me barrí como si fueran los evangélicos que dicen, ¿cómo nos dice la Biblia? No, ¿cómo nos dice? No. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la historia y a quién les fue dada esta ley? La ley fue dada a Israel. Así dijo, así está escrito, oye Israel. Oye Israel, no dice para los gentiles, no. Bien, dice, dijo Dios en boca de Moisés y está escrito en Éxodo capítulo 12, verso 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Hasta ahí. ¿Qué estoy demostrando? ¿Cómo decía la ley? ¿Cómo estaba escrito en la historia bíblica? El día 14 del mes tenía que celebrarse la Pascua. Pues Jesús no cumplió. Jesús no cumplió con este mandato de la ley y hazle como quieras. Esto dice las Sagradas Escrituras y ya lo demostré. En la ley fue dicho que el día 14 se debiera comer la Pascua y el día 14 iniciaba la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días y debería de durar hasta el día 21 del mes de Nisan. Vamos ahora de forma rápida. En el capítulo 23
verso 15. Vamos a leer del mismo libro de Éxodo. Vamos a leer también, es otro texto que lo confirma. Si es, espero que nos dé algo de tiempo en el capítulo 23, verso 15. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib. Hasta allí. Otra vez, el mes de Abib. ¿Se acuerdan ustedes en el calendario, en esa rueda que les puse, en esa imagen, cómo es que están ordenados los meses? ¿Cuál era el primer mes de los meses que dice en la gráfica o en la imagen que les puse? El primer mes de los meses fue el mes de Nisán. Y aquí lo está confirmando en Éxodo, el mismo Dios en boca de Moisés, que el día 14 del primer mes de los meses de Nisán se debería de celebrar la Pascua y el inicio de los panes sin levadura. Pues bien, ¿qué crees? No solamente Jesús no cumplió la ley. Vamos a ver ahora en otro libro, por ejemplo, en el libro de Crónicas. Espero tenerlo muy pronto, recordarlo. Es un texto que continuamente lo hemos utilizado, aunque no recientemente. En el segundo de Crónicas, capítulo 30, si no estoy mal, el 13 y el 15. Sí, correcto. Vamos a ver ahora que en este tiempo, cuando gobernaba Ezequías, no se cumplió tampoco la ley, pero sí se cumplió el festejo de la Pascua. Benjamín Sánchez Lascano dice: la paz del Señor. Bienvenido, mi hermano santo Benjamín, desde Facebook. Bien, veamos. Para los que están siempre insistiendo, es que el 14, y es que el 14 de Nisán, y es que el 14, pues fíjense que no. Cuando hay un siervo de Dios, no interesa la fecha ni el lugar. En el lugar que el Señor eligiere, allí se hará santa convocación y ahí se celebrará Santa Cena. En este tiempo no se le llamaba Santa Cena, se le llamaba Pascua. Pues veamos que no se celebró el 14 de Nisán. Veámoslo. Segundo de Crónicas, capítulo 30, verso 13, dice: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Bendito sea el nombre del Señor. ¿En qué mes? En el segundo mes. ¿Cómo se llamaba? No se llamaba Nisán. El segundo mes del calendario hebraico se llama Iyar. Pues en este mes, dice la Escritura, en el mes de Iyar, dice la Escritura, que se reunieron para celebrar los panes sin levadura. Y además, también dice en el verso 15, entonces sacrificaron la Pascua. Alguien me decía, pero es que allí no se celebró la Pascua, allí se celebró la fiesta de los panes sin levadura. Sí, pero continúa leyendo en el verso 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Punto, nada más, hasta allí. Esto es lo que quiero demostrar. No se celebró en el mes de Nisán. ¿Cómo está esto? Dirá el que le falta ejercicio bíblico. Va a decir, ¿cómo está esto? Entonces, ¿qué? ¿No se tiene que celebrar el 14 de Nisán? Pues no, chavo, no. No es forzoso. Esto es cada vez que Dios ordene y le inspire a sus enviados. Ahora, para que te vayas entonces más todavía de espalda, voy a demostrarte finalmente con otro texto en qué fecha el apóstol Pablo celebró la Santa Cena. Vamos a verlo bíblicamente. No lo hizo el 14 de Nisán, como lo hacía en la ley Israel. Tampoco lo hizo el día 13 de Nisán, como Jesús lo hizo. Entonces, si no lo hizo ni el 14 de Nisán, ni el 13 de Nisán,
¿En qué fecha lo hizo? Tampoco lo hizo en el 14 del mes de Iyar. El apóstol Pablo lo hizo el día 3 del mes de Iyar, en el segundo mes del calendario hebraico. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a leerlo. Es el último texto que te daré con mucho orgullo, porque somos la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Vamos a leer en el capítulo 20 de el verso 6. Vamos a leer el 6. Dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hasta allí. Otra vez. Nosotros, pasados los días de los panes sin levadura. ¿Te acuerdas que te expliqué cuándo terminaba la fiesta de los panes sin levadura? Es cuestión de que vamos usando las matemáticas. El día 14 de Nisan iniciaba el primer día de los panes sin levadura. La fiesta esa de los panes tardaba 7 días. Quiere decir que para el día 21 se terminaban la fiesta de los panes sin levadura. Ok, vamos a posicionándonos allí. Posicionémonos allí. El día 21 del mes de Nisan dice que partieron durante 5 días desde Filipos hasta Troas. Súmale, 25. Perdón, el día 21. Del 21 más 5 días, estamos hablando de 26 días. Es decir, el día 26, la fecha del día 26 del mes de Nisan, habían llegado a la ciudad de Troas. Pero en Troas se quedaron 7 días. Su estadía duró 7 días. Entonces, súmale 26 más 7. Si el calendario hebraico traía 30 días, quiere decir que para el día 30 de Nisan ya iban 4 días. Pero como tardaron 7, entonces tardaron otros 3 días del siguiente mes. Es decir, del mes de Iyar. En el tiempo de Ezequías se celebró la Pascua el día 14. En el caso del apóstol Pablo, tomó la decisión de celebrarlo el día 3 del segundo mes del calendario hebraico, llamado Iyar, que ya lo vimos. Puedes regresar el video después de la transmisión para que te aprendas los meses, si tienes el placer de hacerlo, los meses, el nombre de los 12 meses del calendario hebraico. Bien, una vez que ya te posicionaste en el día 3 del segundo día, del segundo mes del calendario hebraico, dice el verso 7, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Hasta allí. El apóstol de Dios partió el pan con ellos inmediatamente. El día no antes del 3 del segundo mes de Iyar. Entonces, conclusión de todo esto. En la ley se decía que el 14 de Nisan, aún en el tiempo de la ley, en el tiempo del rey Ezequías, se hizo el 14 de Iyar y no el 14 de Nisan. Y viene Cristo y no celebra la Pascua el día 14, sino la hace en la noche con la que iniciaba la fecha del día 13 de Nisan. Y luego viene el apóstol Pablo y la celebra después del día 3 del mes de Iyar, del segundo mes hebraico. Bueno, entonces, ¿qué esto es un desorden? No, no es un desorden. Es cuando Dios lo decida, cuando Dios le inspire a su apóstol, a su enviado, y en el lugar que el Señor eligiere. En tiempos del apóstol Samuel Joaquín, la Santa Cena se hizo en diferentes meses. Se hizo en diferentes naciones. Así es que de la misma forma en tiempo del apóstol Nazón Joaquín se hará en diferentes lugares.
en la fecha que el Señor eligiere en boca de su excelentísimo escogido Nazón Joaquín García. A Dios sea la gloria. Para nosotros no hay una fecha. Si el apóstol de Jesucristo dice para el 14 de septiembre, así se hará. Si dice para el 14 de noviembre, de octubre o de diciembre, así se hará. De acuerdo a la fecha como Dios le inspire al apóstol de Jesucristo, habrá Santa Cena, así como dice este banner que está circulando. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A Dios y a su Hijo Jesucristo sea la gloria. Dios le pague a su santo y bendito apóstol Nazón Joaquín García, que nos representa ante Cristo, ante Dios, y nos lleva en su oración, y en el hoy por hoy tenemos grandes resultados espirituales, sobre todo comunión con el Padre y comunión con su Hijo Jesucristo. Por eso es que me quise adelantar en estos días de que habrá Santa Cena. ¿Cuándo y qué día? Yo no soy el indicado para publicarlo. Los ministerios o el ministerio que el apóstol de Jesucristo le inspire girar la orden, la instrucción, así se hará. A mí solamente me corresponde gloriarme en Cristo Jesús con todos ustedes. Estamos haciendo historia, hermanos, que están conectados en esta noche. Estamos haciendo historia. Mediante esta manera virtual, reunión virtual, estamos haciendo historia, y desde este lugar yo defiendo la elección, defiendo mi fe, así como Abisaí lo hizo con David cuando cuando un mofador maldecía al ungido de Dios, a la elección. Inmediatamente Abisaí dijo: ¿quién es este perro muerto que maldice al ungido, a mi Señor? Inmediatamente dijo: permítame quitarle la cabeza. No porque estuviera calva la cabeza del mofador del siglo I, no, pero a Abisaí le molestaba, y no creo que le relumbrara la cabeza, sino que por las malas ideas que tenía esa cabeza del mofador de aquel siglo, Abisaí le dijo: ¿quién es este perro muerto que maldice a mi Señor? Yo, respetando los pactos internacionales, los tratados internacionales y derechos humanos, pues no utilizo esa expresión, pero no anda lejos aquel que se atreva a difamar al ungido del Señor. Y yo aquí estoy, así como aquel personaje que defendió al rey David cuando el rey David se cansó en la guerra y ya venía otra persona para clavarle la espada. Vino aquel, me recuerdo, si no estoy mal, Abisaí, y defendió la elección, defendió el lugar para que no se apagara la lámpara de Israel. Y cuando estaba imposibilitado ya David, fue en su ayuda Abisaí. Abisaí defendió su vida y defendió la vida del ungido de Dios de ese tiempo. Así yo le envío un saludo al apóstol de Jesucristo, y desde esta trinchera también, no solamente defiendo mi fe, no solamente defiendo individualmente mi fe, defiendo la elección de mi santo padre de la fe, Nazón Joaquín García, y me uno con todos mis hermanos que en este momento están reunidos y que juntos estamos esperando que suene aquella trompeta y que se dictamine la orden para que salgamos al lugar que el Señor eligiera, donde lo ordene el apóstol del Señor, en las naciones que Él diga, en los estados que Él diga, en los centros de reunión, como sedes y subsedes, a donde ordene el apóstol de Jesucristo. Así se le dará fiel cumplimiento a esas indicaciones e instrucciones superiores. Hermanos,
Les agradezco su atención de que hemos estado juntos compartiendo estos bellos razonamientos para defender la santa doctrina que Dios le ha revelado a su santo y bendito apóstol Nazón Joaquín García. Dios le bendiga, dice Jezreel con su hashtag honorable, inocente. Bendito sea el nombre del Señor. También de la misma manera, Daniel Álvarez, con su aportación de $20, dice: la paz del Señor, saludos hermanos desde Phoenix, Arizona, Dios le bendiga, Dios le pague por su super chat, hermano Daniel Álvarez, Dios le multiplique. Asimismo también el hermano José Rodríguez con sus $5 de aportación, con sus $5 de aportación, también Dios le pague por este super chat. Yo valoro mucho ese sentimiento, hermano José Rodríguez. Dios le multiplique por ese espíritu de liberalidad. Yo sé que es un apoyo fraterno que ustedes hacen de todo corazón y se los agradezco. Bendito sea el nombre del Señor. Les comentaba entonces, les pedía de favor que me apoyen con sus suscripciones. No se vayan los que están ahorita y no se han suscrito. Y sobre todo, todos los contactos que tengo de Facebook, aunque me vean en esa plataforma de Facebook, por favor, les pido que me apoyen con un correo electrónico que se hagan para suscribirse a mi canal en YouTube, para posicionarnos en la sociedad virtual de YouTube. Es el mismo hermano José Rodríguez. Ok. Bien, mismo José Rodríguez aporta otros $10. Dios le pague, ahora es un super sticker. Dios le pague, hermano, porque pues está haciendo 2 aportaciones en el mismo streamer, en la misma transmisión. Dios le pague por sus ambas aportaciones, hermano José Rodríguez. Dios le multiplique, sobre todo en la parte de la lealtad, de la fidelidad. Dios le bendiga. Entonces les decía, hermanos, en YouTube, los que no se han registrado, suscrito, háganlo de favor y al mismo tiempo activen la campanita para que el mismo algoritmo les notifique a cada uno de ustedes el momento exacto en que voy a transmitir, para que juntos podamos estar conectados al momento. Lo mismo a mis hermanos de la plataforma de Facebook. Más adelante, más canales, más plataformas o más cuentas de Facebook conectaremos. Por ahora solamente una la he estado utilizando. Bien, a los hermanos que son de nuestra iglesia y a las almas nuevas que aún no son de nuestra iglesia, les invito a que me apoyen con un like antes de retirarse. Y a los que no son de nuestra iglesia, pero que ya no se sienten con la libertad de continuar, les agradezco su dislike, porque también su dislike cuenta. No se vayan sin dar el dislike, porque también eso cuenta en este streamer. Muy bien, también quienes puedan, quienes tienen los permisos de responder el chat, no el chat en vivo, sino el chat que tengo yo con la cuenta de Asiático Kazuki, pues estarán respondiendo de forma atinada, ya que no soy yo el único, yo casi no tengo tiempo. Hay muchos hermanos, hermanas que están respondiendo en mi canal, en mi lugar. Veo que lo están haciendo de manera correcta, los felicito, porque ustedes responderán con sabiduría. Aquel que venga y haga bromas, no le respondan con seriedad, respóndanle de igual forma, sensatamente, así de sencillo. Dios le pague a nuestro hermano Chief Table con sus $5. Dios le pague y le multiplique. Es un hermano que cada vez que transmito lo he estado viendo, que también hace su bendita aportación. Dice: Dios le bendiga, hermano, y Dios le pague por su trabajo en favor de la elección. Saludos a todos mis hermanos. Qué emoción y bendición ser invitados a las bodas del Cordero. Amén, hermano. Yo también me siento muy dichoso. Y digo, como dice Manuela, honorable. Bendito sea el nombre del Señor. Rafael Ramos dice: me siento orgulloso de mi santo padre Nazón Joaquín García.
Aquí estamos, hermano Rafael, usted y yo, y todos los que estamos conectados en pro, defendiendo la elección del apóstol del Señor. Todos nos sentimos orgullosos porque no estamos de manera pasiva allá agotados, que ay, pero ¿qué va a pasar? Ay, que los ex LDM, o ay, que mejor no hay que hablar porque nos van a fincar también alguna denuncia. No, solo hacen ruido, solo hacen ruido. Nosotros no dejaremos a nuestro Padre. Nosotros seguiremos hablando de la elección. Siempre lo seguiremos haciendo. Quiero mencionar también mi correo electrónico. Dice Sabre Wolf, Dios le bendiga, hermano Santiago. Amén, hermano. Sabre, yo lo vi desde el principio que se conectó, pero ya no pude saludarle. Dios le pague. Dios le pague, hermano Sabre, por su saludo, y al hermano Chief Table de la misma forma. Anoten mi correo. Hay alguien que me está insistiendo y me está mandando virus, me está mandando videos sucios. El correo que les doy no es para que vengan a ensuciar mi cuenta, no. Por eso es que mi sistema en ningún momento abre esos correos sucios. Por lo tanto, mi correo es solo para los hermanos de la iglesia que quieran preguntarme algo o quieran comunicarse conmigo. Mi correo es guerrero espiritual ldm@gmail.com. Ese es mi correo para los que quieran comunicarse conmigo, para los que quieran anotarse para los testimonios que los estoy postergando y postergando porque estoy preparando temas. Les prometí que voy a mencionarles el tema del por qué un papa o los papas católicos no pueden ser encarcelados y nada más no se ha llegado el momento. También quiero tomar el tema del por qué, del por qué el apóstol Samuel Joaquín contribuyó a la renuncia papal de Benedicto XVI. No lo sabían, pero también llegará el día en que voy a hacer también esa exposición. Estoy tratando de prepararles tema para darles lo mejor, congruente, coherente, lleno de sentido y bien fundamentado y analizado. También llegará el momento en que con mi hermano Gerardo Ortiz vamos a tomar el tema de la denuncia civil y de los millones de dólares que está pidiendo la Xochitl, así. Hoy no diríamos su apellido, la Xochitl, nada más así. Entonces, vamos a seguir trabajando juntos y cuento con su audiencia. Dios les pague por estar fielmente esperando, algunos media hora antes, una hora antes, estar esperando la transmisión que tu amigo y hermano Santiago les trae a cada uno de ustedes. De momento, les agradezco su participación de toda índole que cada quien ha tenido, también su buena participación de los administradores, que veo que son muchos, por si alguien falte, pues aquí hay suficientes hermanos para que no se distraigan otros y ellos hagan lo necesario ya sin discutir. Simplemente se bloquea o se anula ese comentario y vámonos rápido para el que sigue. Entonces, Dios le pague a todos mis hermanos que han estado apoyándome como administradores. Dios les pague por sus comentarios y de esta manera me despido. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que todos tengan muy buenas noches.